Hola, hola. Pues hoy iniciamos la clase 6 de Story Brand. ¿Cómo contar una historia a través del storytelling? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Acerca del call to action, que es el principio número 5 de Story Brand. Dile al cliente qué hacer, invítalo a que tome una acción a través de un llamamiento o el famoso call to action que utilizamos todo el tiempo en publicidad. Ya pasamos por una serie de puntos, hablamos del héroe, que es el protagonista de nuestra marca, nuestro cliente, de su problema, de que nosotros somos los guías, quienes vamos a llevarlo por todo este camino para que obtenga un beneficio, nuestro plan, y ahora vamos a pasar al llamamiento o al call to action. ¿Sabes qué pedir al cliente para que actúe? ¿Estás seguro de que lo estás haciendo bien? Vamos a verlo. Si no sabes pedir, no va a suceder. ¿A qué lo tienes que llevar? Lo tienes que llevar a lo que se llama el momento eureka o eureka moment. Ese despertar, ese darse cuenta de que los clientes no van a actuar a menos que los desafíes para actuar. Recuerden que esto está basado en los guiones de películas, en las historias, cómo se desarrollan las historias en las películas. Y si recuerdan, siempre hay un momento en el que el guía hace algo para desafiar a este personaje, a este héroe, a que tome acción para que suceda al final algo. Entonces, del Eureka Moment, ese momento en el que el cliente se da cuenta de que esto le puede ayudar, pasamos al call to action. Tienes que llevarlos a esa orilla de la decisión y con el call to action darles el último empujón. Ahora, ¿recuerdan cómo son estos infomerciales que aparecen a medianoche o a altas horas de la noche? Y siempre están haciendo un llamamiento a actuar. Es llama ahora mismo, no lo dejes para después, compra ahora, haz una cita, marca este número. Tienen una razón. No es simplemente por insistir, sino que las personas estamos tan bombardeadas por todo tipo de información comercial que estamos aturdidas, estamos en una especie de trance, de aletargamiento ante tantos estímulos de información. Entonces, de algún modo, tenemos que ser como un infomercial, estar constantemente diciéndole a nuestro cliente, haz esto, ve por aquí, haz esta siguiente acción, etcétera, para que ellos sepan hacia dónde queremos llevarlos con esta información. Ahora, vean un ejemplo de una página web. De pronto creemos que si hacemos muchos llamamientos o muchos call to action o insistimos mucho, vamos a ser intensos. Pues de hecho hay que ser intensos para que la gente comprenda eso que queremos que haga. Y vean esta página de la marca Better Up. Es una empresa que a través del coaching ayuda a las personas a desarrollarse en sus empleos. Y bueno, ellos vean en la primera parte, así es lo que vemos al inicio de su página web. Tiene request a demo, request a demo, request a demo. Tenemos estos dos llamamientos desde el principio. La gente empieza a leer por aquí y de manera natural corre la mirada hacia acá y aquí está el primer llamamiento. Enseguida baja, lee esto y su mirada hace esto, esto, esto y llega aquí. Nuevamente invitan a actuar. Más adelante aparecen estas gráficas y nuevamente invitan a actuar. Más adelante, después de los testimonios, vuelven a poner su call to action o su llamamiento. Es decir, todo el tiempo en esta página
BetterUp está recordando a la gente qué hacer. Pide una demostración. Y bueno, hay mucho texto en la página, pero hay momentos clave donde tú tienes que colocar esos call to action. Entonces, si tú te quedas posiblemente en simplemente la gente no va a entender o al final de la página ya va a haber olvidado que tenía que hacer. Tú tienes que recordárselo, tienes que ser más intenso y decirles qué quieres que hagan. Ahora, si ellos ven que tú estás dudoso, ellos van a dudar. Por lo tanto, el guía sabe qué hacer. El guía es el que lleva la batuta. No es el héroe, como ya lo dijimos, pero sí lleva la batuta. De alguna manera te dice, tú muévete por aquí, tú muévete por allá, y entonces tú vas a hacer eso para encontrar la solución. El guía explica con claridad y con certeza. Si los clientes, si los prospectos saben que tú tienes esa seguridad y esa certeza de cómo ayudarlos y por dónde llevarlos, van a sentir confianza en tus productos y en tus servicios. Ahora, ¿qué significa el call to action? Pues el call to action significa certeza. Tienes que ser directo con tu héroe sobre qué es lo que quieres que haga. Siempre, sé directo, ve al grano. Ahora, siempre se ha creído que los call to action son como todos estos que conocemos de compra ahora, llama, agenda, pide cita, etc. Estos son, sí, call to action que se llaman directos. Y estos llevan a la venta directa. Esa es la acción. Los directos, el objetivo es que vayan a la venta directa o que se encaminen a la venta directa lo más pronto posible. Sin embargo, existen también otro tipo de call to actions y normalmente esos no se conocen o al menos no se conocen con el nombre de transicionales. Todas esas acciones que tú le pides al cliente que van sumando para que a la larga se convierta en un cliente. Por ejemplo, descarga un ebook, te invito a mi masterclass, comparte mi contenido, accede a mi club. Digamos, la acción es dar algún regalo que lleve a la acción en un futuro corto o a largo plazo. Esa es la diferencia entre los call to actions o los llamamientos directos y los transicionales. ¿Cuál es tu trabajo? Tu trabajo en cualquier material de marketing, cualquier material de difusión, publicitario, etcétera, siempre tiene que ser con llamamientos directos y transicionales a actuar. Si solamente dejas uno, pues entonces estás perdiendo esa oportunidad de a futuro ir alimentando o ir nutriendo esos futuros clientes. Y por otro lado, tu trabajo es cortejar a los clientes. Y cortejar a los clientes es hacer esos llamamientos transicionales porque tú quieres conocerlos y quieres que ellos te conozcan a ti, pero finalmente tú tienes que tomar siempre la iniciativa como el guía. No esperar a que el cliente se acerque a ti, sino tú tratar de acercarte al cliente para que él se enamore de tu trabajo. Ahora iniciamos la clase 7, donde hablamos del éxito o el fracaso al que vamos nosotros a poner en tela a nuestro cliente. Esta es la 7ª clase de Story Selling para construir tu Story Brand. Ya vimos todo este viaje que hizo el héroe a través de sus problemas, que conoció a un guía. El guía tiene un plan muy específico, te dice qué hacer y llegas a un punto crucial entre decirle al cliente qué hacer para obtener el éxito o decirle al cliente qué no hacer para evitar el fracaso. Ahora, pasamos al fracaso.
el principio número 6 de Story Brand. La gente es pesimista y tiene miedo de perder. Entonces, tú tienes que aprovecharlo. Les pregunto, ¿qué los llena de curiosidad al final de una historia cuando ya vieron por completo la película y están como en lo último de la película? O sea, ¿qué los llena de curiosidad? Pues resulta que es saber la consecuencia de todas las acciones que hizo el héroe. ¿Qué sucederá si el héroe no actúa con lo que el guía ya le dijo, con el plan, al ver sus problemas? Pues obviamente queremos saber el final, la consecuencia de esta historia. ¿Qué mueve al héroe? Pues saber si fracasará, pues caerá en una tragedia, o si triunfará, llegará al éxito. Estas dos son las motivaciones del héroe y de la historia al final del día. ¿Qué sucede? El cliente lo único que quiere son dos cosas: huir de lo malo u obtener algo bueno. Son las dos motivaciones en las historias de vida, en las historias de películas y en las historias de marca. Piénsenlo y simplemente hay estas dos disyuntivas. Ahora, recuerden, si no le cuentas al cliente qué va a suceder si no hace negocios contigo, el cliente no podrá responder la pregunta de ¿qué pasaría si? Y esta pregunta es algo que siempre se hacen en secreto. Siempre está en su mente. No la van a decir, pero siempre se mantiene en su mente. ¿Qué pasaría si no hago negocios con esta marca, si no le compro esta marca, si no adquiero un servicio de esta marca? Ahora, yo, ¿dónde puedo hablar de si existe un fracaso, qué va a pasar? Pues es muy fácil, pueden hacerlo en sus correos, en su página web, en un newsletter, en anuncios, en publicaciones, en videos, en todos esos materiales de marca donde ustedes tengan la oportunidad de concientizar a su cliente, ya sea en textos cortos o en textos un poco más largos, como podría ser un blog. ¿Cuál es la acción? Pues una vez que el cliente lee esto, pues él sabe que habrá consecuencias de algún tipo negativo, pero habrá consecuencias. Y él quiere, pues, evitar ese dolor, quiere alcanzar el éxito o necesita encontrar una solución rápido para no caer en una desgracia, en este caso, en el fracaso. Aquí pueden ver un par de ejemplos donde en una página web y en un blog hablamos de ese fracaso que puede haber si tú no cooperas, si tú no ayudas, si no cooperas. Por ejemplo, ahora que estamos en tiempos de guerra en un par de países, dice, ayúdanos a atender a los niños y niñas en Gaza. Más de 11,000 niños y niñas han muerto en Gaza desde la intensificación de escalada de violencia. Más de 1 millón necesita ayuda urgente. Y aquí está el call to action: quiero ayudar. Aquí te están diciendo que hay una cantidad enorme de niños que han muerto y pues obviamente necesitan ayuda porque hay más niños en esta situación. Tú sabes que si tú no ayudas, estos niños caerán en desgracia. Si está en tus manos ayudarlos o contribuir un poco, lo vas a hacer porque conoces cuál será el fracaso de esta historia. Ahora, en este caso, en el de un blog, dice, ahorra gas usando el sol con calentadores solares. Y aquí te da unas razones para que tú te convenzas de que verdaderamente necesitas un calentador solar, porque si no lo haces vas a gastar más dinero. Cada vez que no aprovechas la luz del sol, estás perdiendo dinero. Ya de entrada aquí es muy directo, sabes que si no utilizas esta energía solar gratuita, pierdes dinero, y luego te da algunas otras razones.
Entonces, siempre hay una oportunidad de expresarle al cliente cuál es el peor escenario que existiría si no adquiere nuestros productos o nuestros servicios. Ahora, pensarán, bueno, ¿qué prefiere la gente? ¿Evitar el fracaso u obtener una ganancia? Aquí hay algo bien interesante. Los seres humanos somos fatalistas por naturaleza. La gente suele inclinarse a pensar siempre lo peor. ¿Por qué? Porque finalmente sí somos seres vulnerables. A pesar de que somos humanos, pues estamos expuestos a distintos peligros, desde comida, accidentes que nos pueden poner en peligro. Y entonces, esto viene desde la época de las cavernas, donde siempre la gente estaba atenta a, pues, evitar que algún animal se los comiera, que se podrían intoxicar con una planta, que se lastimaran. Siempre estamos alerta para sobrevivir. Y existe una teoría realizada por Daniel Kahneman, que es el Premio Nobel de Economía de 1979. Él argumentó algo así llamado como la teoría de las perspectivas, donde la gente se dio cuenta en un análisis que la gente odia más perder algo que ganar algo. ¿Y cuál es el resultado? Pues ante la aversión a la pérdida, motiva más el fracaso que la ganancia a la hora de comprar. Si yo puedo evitar una desgracia, un fracaso o algo malo a la hora de comprar, siempre voy a preferir ese argumento a un argumento que me diga que va a ganar. Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer ustedes? Decirle al cliente qué está en juego si no compran o no usan sus servicios y productos. Ahora pasamos a la parte del triunfo, la otra parte que es el principio número 7 de StoryBrand. Nunca des por hecho que la gente sabe que ganará con tu marca. Tienes que decírselo. Sucede que muchas veces creemos o estamos convencidos de que naturalmente la gente va a entender que si no compra nuestra marca, que si no adquiere nuestro servicio, pues no va a obtener cierto beneficio, algo muy provechoso para esta persona, pero no es así. ¿A dónde desea el cliente que lo lleves con tu marca? Pues es muy sencillo. Al final feliz, como en cualquier historia de película. ¿Qué sucede en las películas donde no existe un final feliz? Hay un desencanto. Siempre te quedas con ese deseo de yo pensé que se iba a casar con tal, yo pensé que sí iba a sobrevivir a X cosa. Entonces, de alguna manera te quedas con esa sensación de que debió haber pasado algo que te pusiera feliz, un desenlace alegre. Y cuando no es así, hay algo en la historia que no termina de cerrar y te deja un sentimiento de incomodidad. Entonces, ¿cuál puede ser el final feliz? Pues que logres que esa persona se sienta orgullosa o que recupere la tranquilidad o que obtenga diversión. Al éxito, la gente quiere verse en una posición privilegiada. Finalmente, con una marca, al momento de que tú compras, lo que tú quieres es verte mejor de lo que estabas en el punto A para llegar al punto B. Eso es lo que quiere la gente. ¿Y a dónde llevas a tu cliente? Pues resulta que si tú no conoces qué es lo que compra la gente, va a ser muy difícil que los lleves de este punto a este punto B. Porque sucede que tú vendes una cosa, tú vendes un artículo o un servicio, pero en realidad la gente no te compra ese artículo o no te compra esa cosa. Ellos están comprando algo distinto y tu obligación es averiguar qué es lo que te está comprando.
Vamos a poner aquí algunos ejemplos. Ejemplos de la promesa de ciertas marcas. Por ejemplo, Nike directamente vende artículos deportivos, pero en realidad lo que compra la gente es inspiración e innovación. En el caso de Funko, la marca vende personajes coleccionables, pero en el fondo la gente compra admiración cuando llega un amigo, un conocido y admira tu colección enorme de Funkos. O por otro lado, compras nostalgia. Ese personaje que te encantó de una serie, que te encantó de una película, de un libro, tú quieres tenerlo ahí porque te lleva a momentos memorables, a lo mejor de tu infancia o de juego o lo que sea. Y entonces Funko, esto es lo que te vende en el fondo, pero más bien dicho, lo que el cliente compra en el fondo. Starbucks, pues finalmente es una cafetería, un lugar donde tú puedes sentarte a tomar café, pero lo que te vende Starbucks en el fondo y lo que el cliente compra es estatus y es convivencia en un lugar más fancy, más elegante o más con más onda. Sí, Cole te vende condones, pero lo que busca la gente es encontrar placer y encontrar seguridad en este producto. No es meramente sexo, sino placer o seguridad. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el problema? Que las marcas son ambiguas a la hora de explicar. Sus historias son confusas y poco concretas. Partimos un poco del punto inicial por el que nació esta iniciativa de contarles acerca de Storybrand, cómo armar tu historia con Storybrand, que la mayoría de las personas no sabe cómo explicar lo que vende y su confusión jala hacia los clientes y ellos se contaminan de esta confusión. Entonces, el problema es que las marcas enredan o dan conceptos muy elevados sobre sus productos o sus servicios, a veces queriendo ser demasiado profesionales con sus palabras. Entonces, lo ideal, ¿qué sería? Pues, ¿qué debe suceder? Una buena historia debe explicar claramente qué esperar de tu marca. Es decir, este es un ejemplo. Si yo les vendiera, por ejemplo, un curso y les dijera, aprende a contar historias con tu marca, podría ser algo ambiguo. ¿De qué me estás hablando? Yo podría pensar que a lo mejor pues involucro mi marca en una historia o que hablo de storytelling, que suena por ahí de pronto mucho, pero no es lo mismo que storytelling. Pero si yo les digo, consigue redactar tu brand story en un día, si yo hiciera, por ejemplo, un taller de esto, aquí yo soy mucho más específica. Consigue redactar tu brand story en un día. Estoy hablando de una fecha en especial, del tiempo que se va a llevar, que vas a redactar tu brand story o en su caso tu historia de marca en un día. Estoy siendo más específica que aprenda a contar historias con tu marca. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esto? Tú tienes que ser claro e ir al grano y evitar rodeos, clichés, enredos. Y por otro lado, tienes que ser específico, hablar de tiempos, expresar beneficios o referirte a emociones. Lo que tienes que hacer es preguntarte, ¿qué cambiará en la vida de mis clientes con mis servicios o productos? Si tú quieres saber cómo llevar al éxito a los clientes con lo que explicas, con lo que dices, tienes que hacerte esta pregunta. ¿Qué cambiará en la vida de mis clientes con mis servicios o productos? Y aquí un buen ejercicio es hacer una lista de todo lo que podría cambiar con tus servicios o con tus productos si la gente lo adquiriera. ¿Cómo podría cambiar su vida? Una forma de reforzar este éxito en un material
de marketing. Una es decirlo con palabras y después reforzarlo con imágenes positivas. Aquí pueden ver una familia feliz. Podría tener un texto donde hablara de algo que beneficia a la familia, pero si tú lo refuerzas con una imagen de felicidad, existen más probabilidades de que exista este reforzamiento positivo. ¿Cómo lo podrías ver ya en una especie de mapa de consecución de hechos? Si se resolviera el problema que el cliente traía desde el principio, pues primero hay que definir qué vendes, o sea, es decir, el problema externo, que ya lo vimos en otra clase. Ahora, la segunda parte sería qué compra el cliente, que sería su problema interno y su problema filosófico, y de aquí viene el verdadero motivador de compra. Después, cómo cambia, es decir, todo lo que cambia o una sola acción que cambia por completo la vida del cliente, tienes que identificarla muy bien, una, dos, tres máximo, tiene que haber siempre una principal. Finalmente, también tienes que tener identificado cómo se sentirían los clientes, la emoción resultado de este cambio. Si tú tienes identificados estos cuatro elementos, vas a poder entender mucho mejor cómo construir una historia de marca que sea relevante y que sea identificable por tu cliente y deseable, sobre todo. Tomando en cuenta que ya estamos casi al cierre de nuestra historia, de nuestra story brand, o desde el punto de vista de una película, de una historia de película, piensen cómo se cierran las historias. Pues normalmente existe algo satisfactorio, o sea, una sensación general de satisfacción a la hora del cierre de una película. Y lo mismo tiene que suceder para el cierre de nuestra historia de marca. Y normalmente existen estos cuatro elementos que son los que terminan cerrando una historia. La sensación de poder, es decir, estar en una posición superior. Si antes estabas en una situación o en una posición más vulnerable o en un nivel más bajo, pero llegas a una posición superior, eso te da poder. También otro cierre que sería ideal sería el de la unión. ¿Cómo complementas algo para ganar fuerza? Ahí vienen las bodas, ahí vienen las sociedades exitosas, por ejemplo. Aquí lo vemos ya con marcas. Es muy clara esta película, cómo sigue esta historia que les he contado desde el principio, donde está el héroe, el guía, el problema, pues obviamente el plan que se sigue, etcétera, hasta llegar pues al desenlace feliz. Aquí en el caso de Tecate, existe esta campaña donde Bruce Willis era justo este guía, donde, bueno, llevaba a la gente a entender cuál era el mejor producto, etcétera, por qué debía elegirlo y tal. O en el caso de Dove, que fue una campaña bastante famosa, donde pues las protagonistas, las heroínas eran todas estas mujeres de la vida real, con cuerpos distintos, con cuerpos variados, y hablaba de belleza real. Y Dove, pues finalmente era ese guía que las llevaba a un desenlace feliz, de sentirse orgullosas de su cuerpo. ¿Cómo logras finalmente anclar el mensaje en la mente del cliente? Pues tienes que dejar muy claro cómo va a mejorar la vida de las personas. Tienes que decirlo una y otra vez. Tienes que ser constante en este mensaje para que al final te posiciones ahí y la gente lo comprenda y te asocie con ese mensaje.
Y finalmente llevarlos a una parte clara, concreta y deseable. Y para cerrar, tienes que despertar emociones. Si no despiertas emociones positivas o negativas en el cliente, en el prospecto, será difícil que tú puedas conectar con él y llevarlo a que comprenda tu mensaje. Y por último, pues aquí cerramos ya con todos los elementos de la Story Brand, donde pudieron ver desde las primeras clases quién era el héroe, que es justo el prospecto del cliente, cuáles son los problemas que tiene, que son el problema externo, el filosófico y el interno, quién es el guía, cómo puedes ayudarlo a través de la confianza, con la empatía y con la autoridad. Finalmente, ¿cuál es el plan? Existe el plan de procesos y el plan de acuerdos. ¿Cuáles son los llamamientos que tú debes hacerle a este héroe, que son los directos y los transicionales? Y por último, llevarlo a pensar, ¿qué pasaría y qué está en juego si tú no haces tratos conmigo? ¿Y cuál va a ser tu escenario feliz, tu happy ending, si finalmente sí haces este trato conmigo? Este es en un esquema donde tú puedes englobar una historia de marca. Ya te conté cuál es todo el seguimiento a lo largo de estas clases. Ahora la pieza está de tu lado. Yo ya te conté qué es el Story Brand, qué significa Story Selling, es utilizar una historia bien definida para llevar a la venta. Ahora es tu turno. Comienza a escribirla hoy.